Alejandro Moreno, conocido como Alito, el dirigente nacional del PRI que sobrevivió a desafueros, denuncias, grabaciones filtradas y presiones de todos los flancos, acaba de vivir algo que muchos consideran su golpe político más duro. Según versiones que circulan en el Senado y en círculos cercanos a Morena, habría sido Adán Augusto López, el senador morenista y exsecretario de Gobernación, quien habría entregado información clave o habría dado el visto bueno final para que avanzara el proceso en su contra, dejándolo sin margen de maniobra y sin los apoyos que durante años lo mantuvieron intocable. ¿Por qué justo ahora? Porque Adán Augusto, que durante años fue parte del sistema que negocia por debajo con todas las fuerzas políticas, habría decidido soltar a Moreno y dejar que Alito cayera. ¿Es una venganza personal? ¿Es cálculo político? ¿O simplemente es que Alito ya no le sirve a nadie y por eso todos lo abandonaron al mismo tiempo? Y lo más provocador de todo, si Adán Augusto lo vendió, ¿a cambio de qué lo vendió? ¿Qué negoció? ¿Qué obtuvo? ¿Qué protegió al entregar a Alito? Porque en política mexicana nadie entrega a nadie gratis. Siempre hay un precio, siempre hay un trato y siempre hay alguien que gana cuando otro pierde. Si realmente quieres entender cómo funcionan estas traiciones políticas y no quedarte solo con los titulares, suscríbete porque este canal existe para conectar los puntos que nadie más conecta. Vamos al contexto rápido, porque si no ubicas bien quiénes son los jugadores, nada de esto tiene sentido. Alejandro Moreno es dirigente nacional del PRI desde hace años, senador con fuero, exgobernador de Campeche, y uno de esos políticos que acumuló poder territorial, pero también acumuló enemigos por todos lados. Adán Augusto López es senador de Morena, exsecretario de Gobernación en el gobierno de López Obrador, exgobernador de Tabasco y uno de los operadores políticos más pesados del sistema. Alguien que conoce todos los secretos, todas las trampas, todos los pactos. Y durante años, ambos coexistieron en el mismo sistema, negociando, pactando, moviéndose en las sombras, porque así funciona la política mexicana. Públicamente te atacas, privadamente negocias, pero algo cambió. Las versiones que circulan señalan que Adán Augusto habría dado luz verde o habría facilitado información que complicó brutalmente la situación legal de Alito, dejándolo expuesto justo cuando el desafuero se retoma en el Senado y no hay una declaración pública de Adán Augusto diciendo, yo lo entregué. Pero sí hay movimientos, hay silencios cómplices, hay señales de que algo se movió por debajo. Y cuando en política alguien cae tan rápido, cuando alguien pierde todos sus apoyos al mismo tiempo, es porque alguien poderoso decidió que ya no servía y cortó los cables. ¿Por qué esto importa ahora y no hace 6 meses o hace un año? Porque el desafuero de Alito se retoma oficialmente en febrero, justo ahora. Y porque las acusaciones de peculado y uso indebido de atribuciones durante su gestión como gobernador de Campeche están más vivas que nunca. Y si Adán Augusto realmente lo vendió, lo hizo en el momento exacto en que Alito estaba más vulnerable, en el momento en que el calendario político lo dejaba sin margen para negociar. Eso no es casualidad, o eso es timing político, eso es golpe calculado. Y aquí hay 2 lecturas y las 2 son incómodas. La primera es que Adán Augusto actuó por órdenes superiores, que alguien en Morena decidió que era momento de acabar con Alito y le encargó el trabajo sucio a quien mejor sabe hacerlo. La segunda lectura es que Adán Augusto actuó por interés propio, que negoció algo a cambio de entregar a Alito, que usó la cabeza del priista como moneda de cambio para obtener algo que él necesitaba: protección, posición, influencia, silencio sobre sus propios temas. Ojo con esto, porque si la primera lectura es correcta, entonces estamos ante una operación de Estado para desarticular al PRI como fuerza opositora. Y si la segunda lectura es correcta, entonces estamos ante un acto de traición política pura, donde Adán Augusto sacrificó a un aliado eventual para salvarse o fortalecerse a sí mismo. ¿Cuál de las 2 es? Probablemente las 2 al mismo tiempo, porque en política mexicana las motivaciones nunca son simples. Siempre hay capas, siempre hay intereses cruzados, y mientras tanto, Alito está solo. El PRI lo defiende sin fuerza porque el partido está en modo supervivencia, y defender a Alito les cuesta más de lo que les beneficia. Sus aliados en Campeche ya están buscando nuevos protectores porque saben que un cacique caído no sirve para nada.
Sus socios en otros partidos están en silencio porque nadie quiere ser señalado como cómplice de alguien que está siendo investigado por irregularidades, y sus supuestos amigos en Morena, esos con los que negociaba por debajo, esos que le pasaban información, esos que le daban oxígeno cuando las cosas se ponían difíciles, de repente desaparecieron. Y entre esos que desaparecieron, el más visible, el más pesado, el más estratégico, es Adán Augusto. La pregunta incómoda es, ¿qué sabe Adán Augusto de Alito que le da tanto poder? Porque para vender a alguien, necesitas tener información. Necesitas saber dónde están los cuerpos enterrados. Necesitas conocer los secretos. Y si Adán Augusto tiene esa información, ¿desde cuándo la tiene? La obtuvo siendo secretario de Gobernación, cuando tenía acceso a inteligencia y a investigaciones de todas las figuras políticas del país. La obtuvo en años de negociaciones privadas donde ambos se contaban cosas que no deberían haberse contado, o simplemente la tiene porque en el sistema político mexicano todos tienen información de todos, y solo es cuestión de decidir cuándo usarla. Y aquí es donde se pone interesante, porque si Adán Augusto tiene información comprometedora de Alito, es razonable pensar que Alito también tiene información comprometedora de Adán Augusto. Entonces, ¿por qué Alito no la usa? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no suelta nombres? ¿Por qué no arrastra a otros con él si ya está cayendo? Puede ser porque todavía cree que puede salvarse y no quiere quemar todos los puentes. Puede ser porque le prometieron algo a cambio de su silencio. O puede ser porque sabe que si habla las consecuencias para él y para su familia serían peores que simplemente aceptar la derrota. Lo que casi nadie está viendo es que esta no es solo una historia de Alito cayendo. Es una historia de cómo el sistema político mexicano se reconfigura, de cómo las alianzas se rompen, de cómo los que ayer eran socios hoy son rivales. Y Adán Augusto, como operador experimentado, entendió antes que nadie que en este nuevo tablero Alito ya no servía, que mantenerlo vivo políticamente era más costoso que dejarlo caer. Entonces lo soltó. Y cuando alguien como Adán Augusto te suelta, te hundes. Porque él es de los que conocen todos los mecanismos, todos los contactos, todas las formas de hacer que las cosas pasen o no pasen. Y antes de seguir, si estás viendo que este análisis te está dando información que no encontraste en otro lado, dale like, comparte el video y déjame en los comentarios qué piensas, porque solo así este canal crece y puedo seguir haciendo contenido que realmente expone lo que pasa detrás de las cortinas. Ahora viene mi opinión directa, y la voy a dar sin rodeos. Yo creo que Alito está políticamente acabado, no porque sea más irregular que otros, sino porque perdió la protección que durante años lo mantuvo a flote. Y perdió esa protección porque ya no le sirve a nadie. El PRI ya no tiene poder real. Alito ya no puede ofrecer votos ni influencia territorial significativa, y mantenerlo en la dirigencia es más problema que solución para todos. Entonces Morena decidió que era momento de acabar con él, y Adán Augusto fue la pieza que ejecutó el movimiento final. Dicho eso, también creo que esto no se trata solo de justicia, se trata de poder, se trata de desarticular lo que queda del PRI, se trata de mandar mensajes y se trata de controlar narrativas. Y eso no significa que Alito sea inocente, puede ser responsable de todo lo que lo acusan y al mismo tiempo ser usado como pieza de ajedrez político. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo y en México eso pasa constantemente. Ahora vamos a los escenarios posibles, porque dependiendo de cómo se muevan las piezas en las próximas semanas, esto puede terminar de muchas formas. Primer escenario, el más benigno para Alito. Logra negociar algo por debajo. Renuncia a la dirigencia del PRI a cambio de que no avance el desafuero y se va callado con algún tipo de protección para él y su patrimonio. Ese escenario requiere que todavía tenga algo que ofrecer, o algo con que amenazar, y que alguien en Morena o en el gobierno considere que es mejor negociar que llevarlo hasta el final. Segundo escenario, se concreta el desafuero, pierde el fuero. La Fiscalía de Campeche solicita orden de detención y termina bajo custodia legal. Ahí es donde supuestamente empezaría a revelar información, donde empezaría a soltar nombres, donde empezaría a arrastrar a otros con él. Ese escenario es explosivo y puede generar un escándalo que salpique a muchos actores, incluido potencialmente Adán Augusto, si Alito decide hablar de todo lo que sabe. Tercer escenario. Alito se va del país antes de que lo detengan. Busca algún tipo de protección internacional y desde afuera empieza a hacer declaraciones, a filtrar información,
a convertirse en una voz incómoda que señala desde el exilio. Ese escenario es poco probable, pero no imposible, y sería una pesadilla mediática para el gobierno, porque le daría a Alito una plataforma de víctima política que podría usar para confrontar desde fuera, sin consecuencias legales inmediatas. Cuarto escenario, el más oscuro. Alito termina bajo custodia. No revela nada porque negoció silencio a cambio de protección a su familia. El caso se cierra sin mayores consecuencias para nadie más, y todo sigue igual. El PRI queda destruido. Morena consolida poder. Adán Augusto sale limpio y nadie más paga por nada. Ese escenario es el más cínico, pero también el más realista si miramos cómo han terminado casos similares en el pasado. Y aquí quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Adán Augusto realmente entregó a Alito o esto es solo rumor sin fundamento? ¿Crees que Alito tiene información explosiva guardada o es puro bluff para negociar? ¿Y qué tan selectiva es esta justicia? Porque Alito sí y otros no. Déjamelo en los comentarios porque este tema no se resuelve con un video, se resuelve con debate, con información, con gente cuestionando. Y otra pregunta clave, ¿qué pasa si Alito decide hablar? ¿A quiénes salpica? ¿Solo a priistas o también a gente de Morena, del gobierno, de administraciones anteriores? Porque si realmente tiene información de pactos, de repartos, de operaciones turbias, eso puede reventar muchas narrativas que hoy se dan por ciertas. ¿Tú crees que va a hablar o crees que va a quedarse callado? Y finalmente, ¿qué dice esto sobre Adán Augusto? ¿Es un operador político brillante que sabe cuándo soltar lastre o es alguien que vende a sus socios cuando le conviene? ¿Y qué tan seguro está él mismo? ¿Qué garantiza que mañana no le hagan a él lo mismo que supuestamente le hizo a Alito? Lo que está claro es que febrero va a ser clave, que las próximas semanas van a definir si esto era solo ruido o si realmente estamos ante un caso que va a cambiar el mapa político. Y mientras tanto, Alito está en la cuerda floja, Adán Augusto está en las sombras moviendo piezas y el resto de los actores están viendo cómo se acomoda el tablero para decidir de qué lado ponerse. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque cuando empieza a caer una ficha grande, las demás empiezan a temblar. Y lo que hace todo esto más explosivo es el factor tiempo y el factor humillación pública. Porque una cosa es caer en silencio, negociar tu salida, irte discretamente con algún acuerdo bajo la mesa. Y otra muy distinta es caer públicamente, ser exhibido, ser humillado frente a todos, ver cómo tus aliados se voltean uno por uno, ver cómo los medios te despedazan, ver cómo tu propio partido te abandona. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Alito. Una caída pública, ruidosa, humillante. Y si Adán Augusto realmente fue quien lo vendió, entonces lo hizo de la forma más brutal posible, dejándolo completamente expuesto, sin margen de maniobra, sin opciones de escape. Porque Adán Augusto no es de los que hacen las cosas a medias, es de los que cuando deciden acabar con alguien, lo acaban de verdad. Y si decidió acabar con Alito, lo hizo asegurándose de que no hubiera vuelta atrás, de que no hubiera forma de salvarse. Y esto manda un mensaje brutal a todo el sistema político. Nadie está seguro, nadie es intocable y tus aliados de hoy pueden ser tus adversarios de mañana. Porque si alguien como Alito que sobrevivió a todo, que esquivó cada golpe durante años, que se las arreglaba siempre para seguir adelante, ahora está caído y humillado, entonces, ¿quién está realmente seguro? ¿Quién puede decir con certeza que mañana no le van a hacer lo mismo? Y esa incertidumbre, ese miedo, es exactamente lo que mantiene al sistema funcionando. Porque cuando todos tienen miedo de caer, cuando todos saben que pueden ser el siguiente, entonces todos se cuidan, todos negocian, todos obedecen. Y quien controla el miedo, controla el poder. Y en este momento quien controla el miedo es Morena, y específicamente son los operadores como Adán Augusto, que saben exactamente cuándo y cómo usar la información que tienen para mantener a todos en línea. Pero hay algo más, algo que muchos no están viendo todavía. Si Adán Augusto entregó a Alito, si lo vendió, si facilitó su caída, ¿qué nos dice eso sobre el propio Adán Augusto? ¿Qué nos dice sobre su posición actual dentro de Morena? Sobre sus ambiciones, sobre sus miedos. Porque nadie entrega a alguien sin razón. Y la razón puede ser tan simple como me lo ordenaron.
o tan compleja como necesitaba demostrar lealtad para protegerme a mí mismo. Y si es lo segundo, si Adán Augusto entregó a Alito para protegerse, entonces significa que él también está en una posición vulnerable, que él también tiene cosas que ocultar, que él también está jugando su propia supervivencia política. Y cuando pones todas estas piezas juntas, cuando ves el panorama completo, lo que emerge es una imagen brutal de cómo funciona realmente el poder en México. No se trata de ideología, no se trata de justicia, no se trata de hacer lo correcto. Se trata de quién tiene información de quién puede presionar a quién, de quién decide cuándo suelta a quién. Y en ese juego Alito perdió, y Adán Augusto, al menos por ahora, ganó. Pero en política mexicana, los que ganan hoy pueden ser los que pierdan mañana. Y ahí es donde esta historia todavía no termina, porque lo que viene después puede ser todavía más brutal que lo que acabamos de ver. Y lo que hace que esta situación sea todavía más intrigante es que estamos hablando de dos pesos pesados del sistema que conocen exactamente cómo se mueven las piezas en lo oscuro. Alito Moreno lleva décadas en esto. Conoce todos los secretos del PRI. Conoce cómo se hacían las cosas en los gobiernos priistas. Conoce quién negoció qué, quién recibió qué, quién hizo qué. Y Adán Augusto López no es ningún novato tampoco. Fue secretario de Gobernación. Tuvo acceso a inteligencia de todo el país. Conoce expedientes, conoce investigaciones, conoce absolutamente todos los trapos sucios de todas las fuerzas políticas. Entonces, cuando dos personas con ese nivel de información chocan, cuando una supuestamente entrega a la otra, lo que está en juego no es solo la caída de un político. Lo que está en juego es el equilibrio de poder de todo el sistema. Porque si Alito decide romper el silencio, si decide que ya no tiene nada que perder y empieza a soltar información, puede llevar consigo a mucha gente, y entre esa gente podría estar el propio Adán Augusto, porque es imposible que dos operadores de ese nivel hayan coexistido durante años sin tener información mutua comprometedora. Y aquí viene la paradoja brutal. Adán Augusto lo vendió. Pero al venderlo también se expuso a sí mismo. Porque si Alito habla, si Alito decide que la única forma de salvarse o de vengarse es arrastrando a todos, entonces Adán Augusto puede terminar siendo víctima de su propia jugada. Y eso es exactamente lo que hace que esta situación sea tan volátil, tan impredecible, tan peligrosa para todos los involucrados. ¿Y qué hay de los demás actores que están viendo todo esto desde la barrera? ¿Qué están pensando los otros senadores de Morena que también tienen esqueletos en el closet? ¿Qué están pensando los gobernadores que también negociaron con Alito en su momento? ¿Qué están pensando los empresarios que financiaron campañas, que pagaron por contratos, que movieron recursos para mantener el sistema funcionando? Todos están viendo caer a Alito y están preguntándose, ¿seré yo el siguiente? ¿Tendrá Alito información de mí? ¿Me va a salpicar cuando caiga? Y esa pregunta, ese miedo, esa incertidumbre es lo que puede generar movimientos inesperados en las próximas semanas. Puede que algunos empiecen a negociar preventivamente, puede que algunos empiecen a filtrar información para distraer, puede que algunos empiecen a moverse para protegerse antes de que sea demasiado tarde. Y todo eso puede generar un efecto dominó que convierta la caída de Alito en algo muchísimo más grande, en un terremoto político que sacuda a todo el sistema. Y mientras tanto, Adán Augusto sigue en las sombras, moviéndose discretamente, operando como siempre lo ha hecho, sin dar declaraciones públicas escandalosas, sin exponerse innecesariamente, porque él sabe que en política mexicana, el que más ruido hace es el que más rápido cae. Y él no quiere caer, él quiere sobrevivir. Y para sobrevivir, necesitaba que Alito cayera primero, y lo logró, al menos por ahora. Pero la gran pregunta, la que nadie puede responder todavía es, ¿hasta dónde llega esto? ¿Se detiene con Alito? ¿O es solo el principio? ¿Hay más cabezas que van a rodar? ¿Hay más traiciones esperando? ¿Hay más información lista para salir a la luz? Y si la respuesta es sí, si esto es solo el primer acto de algo mucho más grande, entonces lo que acabamos de ver es apenas un adelanto y lo que viene puede ser todavía más brutal, más explosivo, más revelador sobre cómo realmente funciona el poder en este país. Y ahí es donde todos tenemos que estar atentos, porque cuando el sistema empieza a devorarse a sí mismo, cuando las traiciones se hacen públicas, cuando los secretos empiezan a salir, es cuando finalmente podemos ver cómo se mueven realmente las piezas detrás de las cortinas.